Muy buenos días, hoy vamos a presentar el método de Müller y mi equipo está conformado por Andrea Osornio y su servidor Francisco Flores. Obtener las raíces reales y complejas de la siguiente función. F de x es igual a 8x al cubo más x al cuadrado menos 3x menos 4. Entonces, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es ingresar esta función a Wolfram Alpha para así obtener las raíces. Y bueno, ya al momento de ingresarlo nos dan estas tres soluciones. Una que es x es igual a 0.90317, que va a ser nuestra solución real. Y otra que es x es igual a menos 0.51408 menos 0.53789 y otra es x es igual a menos 0.51408 más 0.53789 y bueno, estas dos serían nuestras soluciones complejas. El siguiente paso, tenemos que establecer nuestro intervalo de trabajo, el cual se tenga un valor menor al de nuestra solución real y un valor mayor. Y pues bueno, en este caso nuestro intervalo de trabajo es x0 es igual a 0.7 y x1 igual a 1.2. Y como pueden ver, es un valor menor al de nuestra solución real y un valor mayor. Y pues bueno, como siguiente paso vamos a determinar x2 mediante esta fórmula. Y bueno, esto nos da un resultado de 0.95. Entonces ahora para nuestra primera iteración vamos a tener estas dos fórmulas. Es 1.2 menos 0.7 y eso nos da 0.5. Y ahora en la segunda fórmula vamos a tener 0.95 menos 1.2 y eso nos da menos 0.25. El valor de x0, x1 y x2 en nuestra función. Vamos a sustituir el valor de x0, que es 0.7, x1, que es 1.2 y x2, que es 0.95. Y pues bueno, haciendo los cálculos correspondientes, en x0 nos da menos 2.8660, en x1 nos da 7.6640 y en x2 0.9115. Lo que hay que hacer es determinar delta 0 y delta 1 mediante esas fórmulas. Entonces, al sustituir los valores, nos va a dar 21.06 y 27.01. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar los coeficientes A, B y C. Y pues bueno, estas tres son las fórmulas que vamos a utilizar. Y una vez sustituidos los valores, nos da que A es igual a menos 7.9333 y gracias a ese valor podemos calcular B. Nos da un valor de 28.9933 y pues bueno, simplemente para calcular C es sustituir el valor de f de x2, que es 0.9115. Bueno, lo que sigue es determinar la raíz mediante esta fórmula, que es x3 es igual a x2 más menos 2 por c sobre b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac. En esta parte del más menos va a depender del valor de b. Cuando se calculó, obtuvimos el valor de 28.9933. Entonces, al ser positivo, vamos a tomar dicho signo, es decir, el signo más. En cambio, si hubiera sido negativo, se toma el menos. Valor de 0.9188. Determinar la raíz sería el fin de nuestra primera iteración. Ahora, para comenzar la segunda iteración, lo que se tiene que hacer es que los valores iniciales que teníamos, es decir, x0 que es 0.7, x1 1.2 y x2 0.95,
Estos valores se van a recorrer, es decir, el 0.7 va a desaparecer y en su lugar en x0 lo va a tomar el valor de 1.2, en x1 va a estar el 0.95 y bueno, para x2 va a ser el valor de nuestra raíz, es decir, 0.91882. Y bueno, una vez determinado nuestros valores de x0, x1 y x2, es volver a hacer los pasos anteriormente mencionados. Aquí está calculando h0 y h1, los cuales nos dio un valor de menos 0.25 y menos 0.03118. Como siguiente paso se calculó el valor de x0, x1 y x2 en nuestra función, que en este caso nos dio 7.6640 en x0, en x1 0.9115 y en x2 0.2933. Ahora se está calculando delta 0 y delta 1, los cuales nos dio un valor de 27.01 y 19.82. Procederemos a calcular el valor de A, B y C, los cuales en A nos dio menos 32.8580, en B 20.8445 y en C 0.2933. Ahora se está calculando el valor de x3, el cual nos dio un valor de 0.90504 y para comenzar nuestra tercera iteración debemos recorrer nuestros valores. Entonces ahora x0 va a tener el valor de 0.95, x1 0.91882 y x2 va a ser el valor que se obtuvo, es decir, el de x3. Entonces sería x2 igual a 0.90504. Y ahora con los valores de nuestra tercera iteración se vuelve a calcular h0, h1, x0, x1 y x2 en nuestra función, delta 0, delta 1, los valores de A, B y C y x3. En esta imagen podemos observar que se está calculando el error aproximado, el cual su fórmula es valor absoluto de x3 menos x2 y todo eso entre x3 y el valor que dé se va a multiplicar por 100. Y pues bueno, en la primera iteración el error aproximado es de 3.39348, en la iteración 2 es 1.52258 y en la iteración 3 0.19706. Ahora se está calculando el error verdadero, el cual su fórmula es valor real menos x3 sobre el valor real y todo eso va a ser en valor absoluto y el resultado se va a multiplicar por 100. Y pues bueno, en nuestra primera iteración tuvimos el valor de 1.73278, en la 2 0.20704 y en la tercera iteración 0.00996. Y a continuación se mostrará la tabla en donde se mostrarán algunos de los resultados obtenidos. Ahora procederemos a resolver el ejercicio con la herramienta de Excel. Como ya lo habían mencionado antes, lo primero que debemos de hacer es ingresar la función al sistema de Wolfram Alpha. Primero la palabra solve, después la función igualada a 0 y nos arroja que se obtienen 3 soluciones, una real y 2 complejas, y se obtienen 3 soluciones porque el exponente de mayor valor es 3. Y bien, también la solución real la podemos observar del lado derecho graficada y sería el punto rojo. Como segundo paso es necesario definir un primer intervalo de trabajo, es decir, x0 y x1, que englobe a la solución real, y en este caso nosotros nos decidimos por 0.7 y 1.2. Y estos valores se deberán colocar en su columna correspondiente de x0 y x1. Calcular x2 se debe de hacer la siguiente operación: x0 más x1 en un paréntesis, todo eso entre 2. Para calcular f de x0 lo que debemos hacer es sustituir el valor de x0 que ya teníamos anteriormente en la función original. Para el cálculo de f de x1 y f de x2 se debe de realizar lo mismo que en f de x0, únicamente sustituir los valores en la función original. En este caso deberemos de sustituir x1 en la función original.
Y en el caso de f de x2, sustituir x2 en la función original. Ahora para calcular h0 se deberá de ocupar la fórmula de x1 menos x0 y únicamente se deberán de seleccionar las celdas correspondientes y realizar la resta. Ahora para calcular h1 también se realizará una resta, en este caso será de x2 menos x1 y únicamente se tienen que seleccionar las celdas correspondientes y realizar la resta. Y ahora para calcular delta 0 se deberá de restar f de x1 menos f de x0 y esto dividirlo entre h0. Esto se realizará con los datos anteriormente calculados. Y para calcular delta 1 se deberá de restar f de x2 menos f de x1 sobre h1. Posteriormente comenzaremos a calcular los valores de a, b y c, los cuales serán empleados en la fórmula para calcular la nueva raíz. Y bueno, comenzaremos calculando el valor de a con la fórmula de delta 1 menos delta 0 entre h1 menos h0. Es muy importante colocar paréntesis tanto en la resta del denominador como en la del numerador. Para calcular b se deberá de multiplicar a por h1 y sumarle delta 1, y el signo que se obtenga de toda esta operación será el que definirá el signo del denominador en la fórmula para obtener x3. Y en el caso de c siempre tendrá el mismo valor que f de x2, entonces lo único que deberemos de hacer es trasladar el valor de la casilla de f de x2 a c. Después comenzamos a calcular algunos elementos por separado de la fórmula de x3 para que su cálculo final sea más sencillo. Comenzaremos a calcular lo que es 4ac y únicamente deberemos de ingresar ahí en la casilla el número 4 y multiplicarlo por a y por c. En la columna siguiente únicamente deberemos de multiplicar el número 2 por la casilla de c. Para la columna de b al cuadrado únicamente deberemos de seleccionar la casilla de b y elevarlo al cuadrado. Para la columna de raíz se deberá de calcular la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Esto empleando la fórmula en Excel de raíz sin acento, y entonces únicamente deberemos de colocar en los paréntesis el valor de b cuadrada que anteriormente ya habíamos calculado, colocar el símbolo de menos y seleccionar la casilla de 4 por ac. Para calcular x3 se deberá de sumar x2 más una división, en la parte del numerador menos 2c entre b más menos, pero como ya les había mencionado antes, este más menos va a estar definido por el signo de b, que ya antes lo habíamos calculado y se obtuvo un valor positivo. Entonces sería b más raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Para calcular el error aproximado se deberá de restar x3 menos x2 y esto dividirlo entre x3. Todo este valor se deberá de tomar como valor absoluto y multiplicarse por 100. Y en Excel se debe de insertar la fórmula como abs y entre paréntesis colocar las operaciones antes mencionadas. Para calcular el error verdadero se debe de restar la solución real menos x3 entre la solución real, todo esto como valor absoluto y multiplicarse por 100. Igual se deberá de aplicar la fórmula de abs en Excel. A partir de la segunda iteración para el cálculo de x0, x1 y x2 será un desfase, es decir que x0 de la segunda iteración tomará el valor de x1 de la primera iteración y x1 de la segunda iteración tomará el valor de x2 de la primera iteración. Y en el caso de x2 de la segunda iteración tomará x3 de la primera iteración. Lo que prosigue es arrastrar las fórmulas de las otras operaciones para así obtener los resultados de las demás iteraciones. Finalmente así queda nuestra tercera iteración, que la decidimos como criterio de paro, ya que a partir de esta el x3 comienza a parecerse a la solución real que se obtiene en Wolfram Alpha.